mesa que me interesaba hacer, que era hablar de los jóvenes y de la política, cuando en estos momentos muchos medios dicen que pareciera que los jóvenes se acaban en el 2015. Pero bueno, primero hablamos con Nahuel Bebe, que es de la Martín Fierro, un hombre vinculado a la provincia de Buenos Aires en el Armado de la Juventud. Después con el senador, dicen que es el más joven de la Cámara, del Frente Renovador, hombre de Trenquelauque, Hernán. Y después un también joven expresidente de la FUA, del radicalismo, Pablo. Vos sos de Quilmes, ¿no? O de Lomas. De Esteban Echeverría. De la tercera sección. ¿Cómo era la militancia en el 2000? Una época muy difícil para Argentina, 2002, en la época de muchos piquetes. Martín Fierro nace de alguna manera también comprometida en esa época, con la Argentina de hoy del 2014. ¿Vos cómo la ves, que trabajás en los barrios, con los jóvenes? La militancia en esos años era muy limitada, éramos muy pocos. La verdad que los que en esos años resistíamos primero al gobierno de Menem, después a la experiencia de la Alianza, pasado el 2001 al breve gobierno de Duhalde, ¿no? Éramos muy pocos, estábamos muy afirmados en los barrios, la situación del país era terriblemente crítica en términos sociales, y había una gran desconfianza a la política, ¿no es cierto? Son los años del que se vayan todos. Y creo que hay dos cuestiones que han cambiado profundamente desde esos años. Por un lado, la política volvió a ser una herramienta para la transformación, y creo que la gran mayoría de la sociedad volvió a apostar a la transformación a través de la política. Y creo que eso está claro. Y después los jóvenes, ¿no? Con una participación impresionante de miles y miles y miles, que durante estos años hemos podido romper ese discurso que decía que la política era mala, que no había que meterse, que había que hacer su propia carrera individual, que dedicarse a los negocios, y que la política no servía, que no había nada que hacer ahí. Y creo que a partir de Néstor Kirchner esa situación se modificó. En esos años de piquetes, las grandes protagonistas de los piquetes eran las mujeres de los comedores, las mujeres de las copas de leche, las mujeres que iban al frente en las movilizaciones, en los cortes de ruta, y creo que hoy ese sujeto se ha transformado y que los grandes protagonistas de la política de hoy somos los jóvenes. Hernán, vos sos un senador muy joven del Frente Renovador, sos del interior de Trenquelauquen. Sí. ¿Cómo es ser militante joven y trabajar en un pueblo chico o en una zona que es muy diferente a lo que es el conurbano? Sí, bueno, tenemos obviamente nuestras particularidades. Creo que es una lógica de militancia y de construcción quizá un tanto diferente a lo que se puede dar en los grandes centros urbanos. Creo que se privilegia mucho, creo que todos los sectores políticos privilegian mucho el contacto directo con el vecino. Tenemos la posibilidad de tener una cercanía no solo en las ciudades cabeceras, sino en las diferentes localidades muy grande con los vecinos y conocer en detalle los problemas públicos o de gestión pública que pueden tener y que los afecten a esos vecinos, ¿no? Creo que ese mano a mano, ese contacto directo, el conocimiento que hay de las figuras políticas en el interior es un poco lo que puede llegar a diferenciar la militancia con lo que es los grandes centros urbanos, donde creo que es un poco más impersonal el trabajo de construcción o de militancia, ¿no? Pablo, ¿cómo fue tu experiencia? Debe haber sido más complicado porque vos hace 14 años atrás o 12 años atrás tuviste la experiencia de Alianza que no terminó bien en Argentina, muy crítico en ese momento hacia el radicalismo. Bueno, vos igual has tenido la voluntad de continuar militando en el radicalismo. Bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia de la participación, no? Mi voluntad de participar en política nace justamente en los fines de los años 90, ¿no? Cansado de un estado de situación, de una experiencia traumática como fue el neoliberalismo en la Argentina, encabezada en la figura de Carlos Menem, y la voluntad de participar en política para poder transformar ese orden social y generar una sociedad más justa, más igualitaria. La Alianza era, para quienes en aquel momento teníamos 16, 17 años, una esperanza de poder transformar, como te decía, la realidad social, de generar un cambio que entendíamos era necesario. Y yo no provengo de familia radical, mis padres no habían militado nunca en política, pero me acerco al radicalismo como herramienta para poder generar un cambio a través de la Alianza. Una experiencia fallida. ¿No te dieron ganas de volverte a tu casa? ¿Decidiste seguir haciendo política? No, la verdad que no, porque parte de la construcción política que habíamos iniciado con un grupo de jóvenes, ya sea en la universidad con la Franja Morada, como también en la organización juvenil del partido, en la Juventud Radical,
teníamos la convicción de que los valores del partido eran los que el país necesitaba para poder transformarla. En la experiencia de gestión se habían cometido graves errores, había habido personas que no estaban a la altura de las circunstancias y además no fueron coherentes con el programa que la Alianza, con la Carta a los Argentinos, aquel programa que la Alianza presentó en el 99 para llegar al gobierno, pero con la convicción de que las cosas se podían modificar. Se podían modificar para dentro del partido y una vez logrado esto se podían modificar para afuera y generar una alternativa en este país. Nahuel, ¿qué significó en estos 10 años, sin lugar a dudas, el rol de Néstor Kirchner, que fue uno de los primeros, como presidente, empezó a plantear que los jóvenes tenían que participar y se acercó y eso? ¿Qué significó para vos, por ejemplo? Para mí, cuando Néstor hace su primer discurso en el año 2003, la verdad que yo no le creí. Esa fue la situación. Nosotros veníamos de muchos años de resistencia, de la pelea más dura, de las movilizaciones. Para mí era un político que venía nuevamente a proponer y a tratar de reencauzar una situación que no tenía salida. La verdad que esa fue mi situación personal, ¿no?, con respecto a Néstor. Y cuando lo empecé a ver actuar, cuando lo empecé a seguir cómo gobernaba, cuando empecé a ver que entre lo que se decía y lo que se hacía había un alto nivel de coherencia, empecé a darme cuenta que no era un político como los que teníamos en ese momento, sino que era un militante que se había dedicado a la política, que había tenido lugares de responsabilidad en la gestión y que estaba dispuesto a devolverle al pueblo argentino las grandes conquistas históricas que nosotros supimos tener durante los años de Perón y de Evita. Y sobre todo, creo yo que lo más importante que le dio Néstor a la Argentina es la posibilidad de la transformación a través de la política. Creo que la Argentina iba a la disolución, teníamos 20 y pico de cuasimonedas, teníamos una situación de donde por un lado unos economistas planteaban que había que dolarizar la economía, por otro lado de que había que seguir emitiendo bonos, había una situación absoluta en términos de dependencia económica con los sectores del poder internacional, y Néstor le devolvió a la Argentina la vida, la sacó, les hubo algunos que plantearon artificial, en el 2002 entregarle al Ministerio de Economía a Estados Unidos, una locura. Néstor, ¿no?, le devolvió la vida a la Argentina y lo hizo a través de la política, demostró de que se podía construir, que se podía acumular fuerzas, que se podía dar los grandes debates históricos que nuestra clase política no venía llevando adelante, y de esa manera convenció a miles de jóvenes como yo y más chicos, convenció a miles de jóvenes de que lo mejor que nosotros podíamos hacer era involucrarnos en los problemas de la sociedad, participar, militar en los barrios, en los colegios, en los sindicatos, y de esa manera le devolvió la vida a la Argentina. Hernán, hace pocas semanas atrás la presidenta lanzó un programa que se llama Progresar, que tiene que ver con lo famoso, una franja muy difícil, que es la de los que no estudian ni trabajan, los ninis. ¿Te gusta ese programa? ¿Pensás que hay que hacer otras cosas para mejorar? ¿Cómo ser para trabajar con esa franja que es muy difícil, ¿no? Que son hijos por ahí, padres sin trabajo de los 90 y todo eso, y que hoy cuesta integrarlos a la sociedad? Hay, por parte del Frente Renovador, Daniel Arroyo, que es una persona que tiene mucha experiencia en el tema, ha planteado esta situación que viven chicos generalmente entre 16 y 25 años que ni estudian ni trabajan, y que es necesario reinsertarlos o tratar de contenerlos a través del estudio y del trabajo. Y obviamente parte de los proyectos del Frente Renovador es integrarlos a través de beneficios a empresas, donde las propias empresas tomen trabajadores y puedan tener algún beneficio fiscal, comprometiéndose obviamente a contener y darle una formación, un oficio a un chico que quizá no tenga esa contención ni por parte de la familia ni por parte de la educación formal, pero que quizá a través del mundo del trabajo seguramente pueda obtenerla, ¿no? Me gustaría hacer una observación, ¿puede ser? Sí, por que el supuesto. plan Progresar, por lo que yo tengo entendido por lo menos, no está destinado únicamente a los chicos que no estudian ni trabajan, sino que incluye a chicos que están estudiando y no tienen ingresos en la familia, o que tienen ingresos y están trabajando y tienen ingresos menores. O sea que la expectativa de convocar a los jóvenes en ese sentido es mucho más amplia que los sectores, como dijiste, el núcleo duro o más marginales de la sociedad. Yo creo que es un gran plan de inclusión social para la juventud, y que por supuesto que puede ser perfeccionado, pero lo que se trata es de generar políticas públicas que lleguen a millones de jóvenes para que sientan que el Estado los está acompañando y los está impulsando para poder integrarse en la sociedad. Es interesante la discusión del plan Progresar, porque nosotros estamos completamente de acuerdo en que haya un plan como el Progresar que busque reinsertar, y además, lo explicaba bien Nahuel, no es solo para aquellos que no estudian ni trabajan, sino para aquellos que están en el sistema educativo, pero que las condiciones económicas
tanto difíciles. personales o familiares, están por debajo de la canasta básica. Ese es el límite que puede demostrar alguien que quiere acceder al Plan Progresar. Pero también es interesante discutir que el Plan Progresar es la demostración y el reconocimiento del Estado de una situación de precariedad en una franja etaria que va de los 16 a los 24, con un montón de jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, y el reconocimiento de, y en esta parte me permito disentir con lo que decía Nahuel, yo creo que la discusión de fondo es, hay una construcción del relato, una construcción dialéctica que además utiliza fundamentos ideológicos a los cuales uno puede estar de acuerdo, pero lamentablemente cuando mira la situación social de la Argentina se da cuenta rápidamente que no hay una coherencia entre el decir y el hacer, y la verdad que hoy, bueno, lamentablemente no tenemos cifras oficiales, pero algunos estudios serios marcan que en el conurbano bonaerense la indigencia es del 5% y la pobreza alcanza casi el 20%, con lo cual esa construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, viene fracasando. Me parece que se vienen tomando algunas medidas que tienen que ver con la coyuntura y no hubo una planificación que permita que hoy los bonaerenses, por lo menos en el conurbano, estén con una calidad de vida digna. Yo coincido con que el relato creo que difiere en gran medida con la realidad. El relato del gobierno en muchos sentidos, sobre todo en el tema índices. Se estuvieron actualizando los índices o se estuvieron volcando a la realidad los índices del INDEC, faltarían que se vuelquen a la realidad los índices de pobreza del INDEC. Creo que ese es la manifestación más clara de que quizá los últimos años hubo un desvío que provocó más pobreza, menos actividad económica, la estamos sufriendo hoy en día, y que obviamente atrás de eso aumente la pobreza, ¿no? Y creo que ese es uno de los principales problemas que tiene el oficialismo hoy en día, donde el relato no se condice con la realidad. ¿Qué respondes a ambos que cuestionan? Yo creo que el relato que no se condice con la realidad es el relato de los grandes medios de comunicación que muchos sectores políticos equivocadamente toman como propio porque se subordinan, después quedan atados permanentemente a lo que dictaminan las tapas de Clarín, las tapas de La Nación, de los grandes monopolios hegemónicos en la Argentina. Ese relato que viene hablando de que el país está mal, que viene hablando del aumento de la pobreza, que viene hablando de que este proyecto se termina, que viene hablando de un montón de situaciones que después no tienen verificación empírica. Y lo que sí me parece a mí es que la mejor forma de ver cuál es la realidad de la provincia de Buenos Aires y del conjunto del país es comparar, como estábamos diciendo antes, la situación por la que atravesaba nuestro país y ver hoy la situación que se modificó a partir de la obra pública, a partir de la creación de escuelas, a partir del trabajo, porque los 6 millones de puestos de trabajo generados en estos 10 años no son abstractos, son personas concretas, en su gran mayoría jóvenes que se han incorporado. La mejor política de inclusión de nuestro proyecto es el trabajo, y creo que eso se nota en la provincia de Buenos Aires y se nota en el conjunto del país, que nuestro país no está aumentando la pobreza, no está aumentando la indigencia, todo lo contrario, sino que lo que ocurre es que en el marco de una situación de crisis financiera internacional como no ha ocurrido desde muchísimo tiempo atrás, nuestro país está dispuesto a poner a través de la acción del Estado todos los medios necesarios para contener y mejorar la economía de los argentinos. ¿No le crees entonces a los grandes multimedios hegemónicos que dicen que la juventud kirchnerista se termina en el 2015 con Cristina? No solo no le creo, sino que pienso de que aquellos sectores políticos que se hacen eco de ese discurso y ese relato se van a volver a encontrar con la realidad, como ocurre desde el año 2003, en que las urnas ratifican una y otra vez la continuidad de este proyecto. Si me permitís, sí, yo creo que cuando hablamos, creo que nadie se hace eco del discurso de los grandes medios, sino que lo vemos en la realidad. Y creo que obviamente cada uno tiene la posibilidad de acompañar un espacio político, ¿no? Los jóvenes, creo que hay jóvenes, creo que los jóvenes pueden participar en el espacio político que deseen, en el 2015 obviamente, pero también hay una realidad que muestra, la última elección en la provincia de Buenos Aires y en varias provincias también demuestra que la gente, en su manifestación más soberana que es el voto, le dio la espalda al relato y privilegió la realidad, que es lo que tienen que pagar por impuesto a las ganancias, los problemas que hay con la seguridad, los problemas que tienen los jubilados, muchos jubilados que ganan la mínima, que si bien hubo un gran avance, y es cierto, por si lo comparamos con el 2001, 2002, obviamente hubo grandes avances en materia previsional y jubilatoria, donde entre ellos Sergio Massa fue uno de los artífices que desde el ANSES que se pueda avanzar en temas previsionales.
como la asignación por hijo, con la que también estamos de acuerdo, con la que también Sergio Massa está de acuerdo, y creo que eso, digamos, eso no lo podemos dejar de no podemos seguir siempre comparando con el 2001, porque obviamente vamos a estar comparando sobre la catástrofe que tuvimos Para ir cerrando, Pablo, ¿qué le va a ofrecer UNEN a los más jóvenes? Digamos, de lo que fue, vos que sos del radicalismo, lo que fue la Juventud Radical en el 83, por ahí queda poco. ¿Qué ofrece hoy UNEN, que se acaba de conformar, a los más jóvenes, ¿no? Como para que se acerquen y participen activamente? UNEN le va a ofrecer a la sociedad toda, y en particular a la franja etaria de los jóvenes, una alternativa de construcción para el país, progresista, de centroizquierda, que planea y planifica una sociedad más justa, más igualitaria, con programas a mediano y largo plazo, que se haga cargo de los problemas estructurales que tiene la Argentina, digo, que discuta cuál es el sistema educativo que necesitamos. Porque yo quiero aclarar algo, yo tampoco no les creo a los grandes medios de comunicación hegemónicos, pero sí le creo a los vecinos con los que uno charla día a día y te dicen que los hijos que van a la escuela está peor, que te dice que cuando transitan por las rutas de la provincia de Buenos Aires las rutas están peor, y que te dicen que cada vez le cuesta más llegar a fin de mes. Entonces digo, UNEN le va a ofrecer a esos ciudadanos una alternativa para que se termine en la Argentina un Estado que tiene una matriz de un proyecto de poder y de plata, y que lo fundamenta obviamente en un discurso con una ideología clara, pero que en realidad lo único que busca es poder perpetuarse en el poder para que aquellos que están sigan volviéndose millonarios como lo son, ¿no? Se termina. Si alguien quiere, tienen 10 segundos cada uno, y si no, los voy despidiendo. Es que en el 2013, a nivel nacional, el Frente para la Victoria fue un claro ganador de las elecciones, y en segundo lugar, de que el proyecto al cual yo pertenezco, que es el Frente para la Victoria, le puede decir de cara a cualquier ciudadano de la Argentina de que nosotros vamos a seguir generando políticas de inclusión y de empleo, porque vamos a seguir poniendo dignidad frente a las grandes corporaciones económicas, porque vamos a seguir defendiendo el interés de la Argentina frente a los fondos internacionales de crédito y de deuda, y que vamos a seguir defendiendo el interés de los argentinos frente a los monopolios mediáticos. Y creo que lamentablemente otros sectores políticos no pueden decir lo mismo. Yo creo, Alfredo, 10 segundos. Sí, rapidito. Creo que todos los jóvenes, sin importar nuestro espacio político, tenemos que aprovechar que somos contemporáneos a quizá el argentino más importante de la historia, que es el Papa Francisco, y creo que tenemos que tomar ese ejemplo de liderazgo, que es precisamente predicar con el ejemplo. Así Pablo, que creo que lo tenemos que aprovechar. Para ir cerrando. No, para cerrar, lo que decía, el Frente UNEN va a plantear una transformación en la Argentina, un cambio que le devuelva la dignidad al ejercicio de la política, que le devuelva a los ciudadanos la esperanza de que se puede vivir mejor en este país, y que además sea coherente entre lo que se dice y lo que se hace, y se genere desde ahí una sociedad más igualitaria, que es lo que todos buscamos, ¿no? A los tres, muchas gracias. Vamos a una tanda y ya volvemos. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. ANBA. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Yo voy al supermercado con mi carrito. Ahora están de moda, pero como este no hay. Yo voy con mi listita y voy comprando. A veces no me entiendo la letra y no sé si me hace falta jabón o jamón. Sí, un poco grande estoy, pero igual no voy a dejar que se hagan los vivos con los precios. Por eso cuando me enteré de los precios cuidados me gustó. Ahora cuando vengo al súper saludo a los cajeros. Hola chicos.
y después agarro esa revistita de los precios cuidados y me voy fijando. Porque años puedo tener más, pero de más no voy a pagar. Berisso al minuto. Avanza en Berisso la construcción de los laboratorios de ITEC. En el campo 6 de Mayo se realizan las tareas de delimitación y relleno de los terrenos que alojarán los nuevos y modernos laboratorios de la empresa estatal YPF Tecnología. La nueva compañía, que por decisión de la Presidenta de la Nación tiene su sede en Berisso, tendrá como misión investigar, desarrollar, producir y comercializar tecnologías, conocimientos, bienes y servicios en el área de petróleo, gas y energías alternativas. El proyecto implica la construcción de laboratorios con tecnología de punta y plantas piloto. Con su puesta en funcionamiento, los mejores investigadores del país estarán trabajando en nuestra ciudad con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenido de la industria energética nacional. De esta forma, gracias a las acciones de la actual gestión municipal y de la Universidad de La Plata, Berisso se posiciona como sede de ITEC a la vanguardia tecnológica. Municipalidad de Berisso. Vamos a una nota con Juan Zabaleta, concejal de Hurlingham, y ya volvemos para el cierre. Cuando a fines del año pasado el Senado de la Nación le dio media sanción al proyecto presentado por el concejal Juan Zabaleta para que Hurlingham tenga su universidad propia, comenzó una nueva etapa para los vecinos del distrito. Fue un apoyo decisivo a uno de los objetivos centrales del concejal del Frente para la Victoria, quien trabaja junto a su equipo para romper el estigma de una década perdida en Hurlingham para la educación. Al dar inicio al ciclo lectivo de este año, junto al viceministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, y el ministro de Desarrollo de la provincia, Eduardo Aparicio, Zabaleta entregó subsidios por 1 millón de pesos a 25 colegios de Hurlingham. Este subsidio permitirá renovar infraestructura y mobiliario en dichas escuelas. Los cooperativistas del Plan Argentina Trabaja ya han arreglado y pintado 60 colegios del distrito, permitiendo mejores condiciones para todos los alumnos de Hurlingham. El concejal Zabaleta, gracias al apoyo de programas nacionales, benefició a 7.000 chicos con la entrega de netbooks del Plan Conectar Igualdad y material didáctico para los alumnos del Plan Fines. Por otro lado, 5.000 niños y jóvenes del distrito están en condiciones de recibir los beneficios del Plan Progresar. El concejal del Frente para la Victoria agradeció las herramientas de los gobiernos nacional y provincial, que permitirá llegar con recursos a los 100 servicios educativos. Y estamos con Juan Zabaleta, el concejal Juan Zabaleta, y podríamos decir que sos un dirigente político preocupado y ocupado por, sobre todas las cosas, por la educación. La educación es la inclusión, la educación es el presente, es el futuro, la educación es pensar en el progresar, pensar en las 2.000 escuelas que se construyeron en la Argentina y la posibilidad de, entre otras cosas, incorporar a Hurlingham, a nuestro distrito, a este esquema, no aislar a la comunidad de las herramientas que nos brindan tanto el gobierno nacional con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como también el gobierno provincial de Daniel Scioli. Digo, a partir de la decisión de la presidenta, más de 13.000 netbooks en los colegios secundarios de Hurlingham, tenemos más de 30 aulas digitales en las escuelas primarias del distrito, más de 2.500 artículos mobiliarios para que los chicos puedan estar sentados y tener una mesa como corresponde para estudiar. La verdad es que el Estado local de Hurlingham ha estado ausente, muy ausente durante todo este tiempo, y nosotros puntualizamos en cuáles son los objetivos que uno se fija para trabajar desde la política como herramienta de transformación. Tenemos media sanción de la Universidad Nacional de Hurlingham. Eso es muy importante. En la Cámara de Senadores de la Nación. Hay más de 3.000 chicos que todos los fines de año terminan la secundaria. Es el día de tu cumpleaños. Un deseo próximo a cumplir que puedas pedir hoy con respecto a la universidad, quizá que se cumpla lo que falta. Que no haya un solo pibe, una sola piba de mi distrito que no tenga la posibilidad de poder estudiar. Juan Zabaleta, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por esto. Hemos tenido un programa interesante, especialmente con los jóvenes, que ya hoy en día no se puede decir que son el futuro, sino en el presente, están trabajando en todos lados, en todo el país y especialmente en la provincia de Buenos Aires.
no me quiero terminar el programa sin recordar que el pasado viernes se realizó el Congreso del Partido Justicialista, donde se lo eligió a Eduardo Ferner como presidente, y lo más interesante fue que participaron la mayoría de los precandidatos, desde Scioli, Uribarri, Randazzo y otros que han dicho que quieren participar el año que viene, Julián Domínguez. Pero bueno, eso ha sido importante para el partido que necesitaba realizar sus cargos. Los esperamos el próximo domingo a las 22 horas por CN23.